Amigos de Expreso, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos ahora para Diario Expreso, una entrevista exclusiva con el ex procurador anticorrupción, Cristian Salas. Bienvenido, doctor Salas. Gracias por esta entrevista que nos está brindando en exclusiva y usted ha estado muy ajeno a la opinión pública todos estos meses. Acabamos de ver que ha aparecido en una entrevista recién con la periodista Milagros Leiva. ¿Qué lo llevó a estar, digamos, distanciado de los medios, no? Bueno, primero agradecer la entrevista, el espacio que se me brinda para poder absolver algunas interrogantes propias de un caso tan importante y tan complejo como es el caso Lavallato y en específico los casos vinculados a Odebrecht. Respecto a la pregunta de qué me mantuvo alejado, básicamente mi posición siempre ha sido una posición crítica no a la lucha anticorrupción, eso hay que dejarlo claro, sino crítica a ciertas acciones que considero inapropiadas e incluso perjudiciales para los intereses del Estado, sobre todo vinculados al tratamiento que se le ha venido dando a la empresa Odebrecht y a sus asociadas en estos procesos. Y si me mantuve ajeno a la opinión pública fue justamente porque preferí no prestarme a la ola de cierto sector de prensa que aplaude a ciegas lo que un grupo de fiscales viene haciendo o lo que el Ejecutivo actualmente viene desplegando. No quise sumarme a esas olas porque es fácil tergiversar las versiones de alguien que de un lado apoya una lucha anticorrupción, pero que del otro lado no está de acuerdo con ciertas acciones que en esa lucha se vienen desarrollando. Así que es por ello que preferí mantenerme ajeno a ello. Y ahora, si es que aparecí, fue justamente porque se me hizo la invitación de poder hacer algunas críticas respecto a lo último que tenemos conocimiento, que es esta demanda que Odebrecht ha planteado contra el Estado peruano ante el CIADI. Vamos a ir a hablar de la demanda del CIADI, sin embargo, no quería dejar pasar esta mención que acaba de hacer, lo quería dejar para el final, pero ya que usted hablaba, no hay toda una opinión pública favorable a lo que ha sido el desenvolvimiento del equipo especial Lavallato. ¿Existe equipo en la Fiscalía, existe equipo que sea perfecto, que no tenga ningún error? Y la siguiente pregunta, ¿no? Criticar algo, criticar una labor que de repente para uno le puede parecer que está mal, ¿lo convierte a uno en cómplice de la corrupción? Esas dos previsiones son claves, sobre todo en el contexto no jurídico, sino social que tenemos, que estamos viviendo. Primero, no todo... no solo funcionario, sino equipo, grupo humano que trabaja o que tiene una misión, cumple su rol de manera impecable. Somos humanos y somos falibles, podemos equivocarnos, pero en materia jurídica, en materia de fiscalías especializadas o procuradurías especializadas o ad hoc, no hay coincidencias, no hay casualidades y no hay errores que se puedan pasar por alto cuando detrás existe toda una trama de corrupción a alta escala, un caso tan complejo como este. Cuando un funcionario, en casos como los que tenemos, estos de Odebrecht, asume responsabilidades, se compromete a equivocarse lo menos posible y a subsanar sus equivocaciones y a tomar las decisiones siempre mirando los intereses del Perú primero. No intereses políticos, no intereses del gobierno de turno. Y eso es lo que se cuestiona, por lo menos de mi parte, como hombre de derecho, en este trabajo que se viene haciendo. La segunda presión es una presión que surge a raíz de que políticos, ONGs, cierto sector de funcionarios públicos y sobre todo un poderoso grupo de prensa ha tratado de ha buscado enquistar en el razonamiento social, que es, si tú aplaudes lo que hace este grupo de fiscales, eres un hombre honesto o eres una mujer honesta y estás a favor de la lucha anticorrupción. Pero si tú te atreves a cuestionar lo que este grupo de fiscales hace, eres un corrupto, un fujimorista, un aprista, y aquí, que le está haciendo el juego a la corrupción. Y aquí vale precisar, ¿usted tiene alguna afiliación política o ideológica? No, ninguna. No solo formal, que es lo más fácil, sino
No tengo fácticamente ningún tipo de acercamiento a ninguna tienda política, ni al humanismo, fujimonismo, aprismo, a ninguna. Y por ende, entonces, para terminar esta parte y introducirnos en lo que nos corresponde, que es analizar el caso Lava Jato, el caso Odebrecht, digamos, cuando se dice, ¿no? Uno es cómplice de la corrupción, uno se convierte en fujimorista, ¿no? Ese tipo de formas de desacreditar a la gente ayudan realmente al debate. ¿No deberíamos ser un poco más humildes y decir, ok, acepto todo lo que sea crítica constructiva? Justamente de eso queremos enfocarnos en esta comparación, una crítica constructiva. Pero cuando vemos cómo reaccionan algunas personas, digamos, este señor periodista Jaime Altau salió a hacer una opinión, una sátira, ¿no?, en redes sociales y le cayó con palo. Esto evidencia una actitud, si no es autoritaria, pero sí de repente intolerante a lo que es la crítica en la opinión pública. Sí, y a eso justamente iba a llegar. El hecho de que uno cuestione el trabajo de este grupo de funcionarios a cargo del procesamiento de estos casos, no lo hace a uno pro corrupto, no lo hace uno un paria, un ser despreciable, al contrario. Uno ejerce su derecho a la libre expresión, su libertad de opinión, cuestionando lo que debe cuestionar, no a la ligera, sino en base a datos objetivos, como ahora yo lo voy a plantear. En tanto el argumento sea un argumento que tenga razonabilidad, que tenga respaldos, siempre tiene que ser bien recibido, sobre todo por los funcionarios que saben muy bien que su trabajo está en el ojo público y que sin duda va a ser cuestionado o criticado. Lo que ocurrió con el señor Jaime Altau a mí me pareció terrible, no por lo que otros políticos puedan decir, es parte del debate político, sino por lo que un funcionario en específico, el fiscal José Domingo Pérez, salió a decir airadamente, de manera muy eufórica, descontrolada, en un ataque directo y amenazante contra él, solo por exponer eso, e incluso sugiriendo a una entidad autónoma como es el Consejo de Justicia Nacional, sugiriéndole que lo saque como del grupo de consejeros. O sea, si por un tuit vamos a sacar a un consejero, entonces, ¿qué hacemos con el señor Diego García Sayán? Al que ya claramente, sin prejuicios, sin presunciones, sino con datos objetivos que él mismo está reconociendo, ha tenido una vinculación contractual con la empresa Odebrecht. O sea, ¿qué hacemos entonces con este tipo de consejeros? Lo dejamos. Entonces, tenemos que ser muy prudentes, sobre todo este mensaje va para el funcionario, ¿no? Fiscal, juez, tiene que ser muy prudente con su actuar. Una de las características básicas de un magistrado es la prudencia y la ecuanimidad. Los políticos, los procesados, ellos pueden desesperarse, pero el funcionario no, porque tiene un rol que desempeñar objetivo. Él no es el enemigo de los procesados. Muy bien. Que se comporta de esa manera. Muy bien, doctor. Vayamos ahora sí a hablar de lo que nos corresponde. Yo hace unos días hablaba con la periodista Mariela Balbi, de hecho le hicimos una entrevista en Expreso, y no me respondió algo que quizás yo esperaba. Está a la luz de los hechos que conocemos ya todos, ¿no? De lo revelados al día de hoy, está tan enquistada la corrupción en nuestro país, está tan podrida la clase política por la corrupción. Sí, claro, claro que sí. O sea, ahí tenemos que ser muy claros y muy directos también. La crisis de la clase política y del sistema político de nuestro país no es casualidad y no es un hecho aislado. Quien habla fue procurador desde el 2014. En todo ese año me tocó, no sé si por suerte o mala suerte, me tocó el procesamiento de los casos a nivel nacional en las regiones y municipalidades. El caso Ancash, el caso Tumbes, el caso Cajamarca, Pasco, todo el Perú explotó. Tuvimos algo que antes no se había visto, que eran prisiones preventivas contra presidentes regionales, hoy llamados gobernadores. Alcaldes, el alcalde de Trujillo, el que se le encontró dinero en su ropero, el Perú explotó. Desde antes del 2014 ya sabíamos el nivel de corrupción que había en diversos órganos públicos y en caso de los gobiernos regionales y municipalidades, el gran negociado, ¿cuál era? Las contrataciones. Y desde ahí nosotros ya tenemos claro que la corrupción no solo englobaba o contaminaba al funcionario, sino que esencialmente partía ¿de qué? Del interés privado.
No hubiera corrupción, no hubiera colusión en obras públicas si no hubiera sido por un empresario que da el diezmo y le ofrece la corruptela. Le tocaba, quería justamente que introduzca, gracias por lo que acaba de mencionar, ¿no? Porque lo ha estado, la corrupción viene enquistada, lo sigue estando y lo seguirá estando. ¿Y qué medidas tomamos para hacer frente y evitar que situaciones como las que hemos visto sigan ocurriendo en nuestro país? Eso que acaba de preguntar demuestra la errada estrategia que ha cometido la Fiscalía, en este caso, en el caso Odebrecht, al renunciar de procesar y sancionar a los empresarios y solo centrarse en los políticos o funcionarios públicos corruptos, presuntamente corruptos, corrijo. ¿Por qué? Porque efectivamente van a pasar los años y estos funcionarios hoy presos, hoy procesados, algunos serán declarados inocentes, otros condenados, algunos se retirarán de la política, otros serán expulsados de la política, pero pasarán. Lo que va a quedar, ¿qué cosa es? La práctica del sector privado, del sector de empresarios corruptos, que independientemente de quién sea el presidente, el ministro, los congresistas o funcionarios de turno, van a continuar con sus redes de corrupción, porque el botín está ahí, el botín del patrimonio estatal está ahí. Entonces, lo único que con esta mala práctica, con esta mala estrategia que ha asumido la Fiscalía en el caso Odebrecht va a hacer es sacar de lado una clase política corrupta quizás y dejar viva, dejar intacta la manera corrupta en la que estas empresas se han venido desenvolviendo. Pasarán los políticos, pero el sistema corrupto se mantendrá. Entonces, ¿qué medidas se debería tomar? Por ejemplo, hay algunas voces que hablaban, ¿no? Nunca se debió hacer un acuerdo de colaboración eficaz tan favorable a la empresa brasilera y se hizo el acuerdo. ¿Existe la posibilidad acaso de eliminar este acuerdo? Es algo que reclaman algunas voces. Hay otros que dicen, no, ya lo hecho está y no nos conviene tumbarse todo lo que se ha invertido. No solamente ese esfuerzo, sino también hay dinero de por medio, ¿no? Sí, así como un contrato millonario puede ser anulado por vicios de corrupción, sentencias, acuerdos de colaboración se pueden anular judicialmente si se evidencia que en su elaboración hubo también o corrupción o encubrimiento o alguna práctica indebida que afectó los intereses estatales. ¿Eso es posible? Sí es posible, pero en este contexto no. Así como estamos hoy con esta Fiscalía de la Nación, con estos jueces en el sistema que están trabajando prácticamente aprobando todo lo que este grupo de fiscales pide, muy difícil. Va a cambiar, va a haber otro contexto en el que recién algunos malos funcionarios que están interviniendo en estos procesamientos recién van a poder responder administrativamente, civilmente, penalmente por su mala práctica, por sus malas decisiones. ¿No hemos pisado fondo todavía en lo que es la crisis de la Fiscalía? No, todavía no, eso tiene para rato, pero todo depende de contexto. Por eso es que aquí en la marcha del procedimiento de este caso, en paralelo que vemos, una pugna de poder político terrible. Esto que ocurrió con la disolución indebida, a mi criterio, del Congreso, es una muestra de eso. ¿Para qué quitarte la labor de investigación o fiscalización del Congreso? ¿Para qué? Aprobación del acuerdo de colaboración, tener expedita la vía para la devolución, la entrega de estos 500 millones por Chuck y a Odebrecht, para que no haya una ola de crítica dura, contundente respecto a esta demanda que nos ha entablado Odebrecht ante el CIADI. O sea, imagínate si hubiera un Congreso. Con un Congreso, esto que ya es una crisis, sería incluso peor. O sea, tenemos acá claramente que este Ejecutivo tenía claro lo que se venía. Para eso quitaron a este Congreso. Pero bueno, entonces, a lo que voy es a lo siguiente. La conducta de estos funcionarios, a la larga va a ser examinada meticulosamente y van a tener que responder por el grave perjuicio que se le ha hecho, no solo al Estado, porque esto de hacer un acuerdo indebido, no es con una empresa, es con el grupo de empresas vinculadas a Odebrecht, todo su conglomerado. Darles impunidad total, darles el beneficio máximo, que es exención de pena en estos 4 proyectos, fijar una reparación de 600 millones y darle aparte por Chaya 500 millones en una sola cuota cuando te va a pagar la reparación de 600 en 15 años y además permitirle que te haga una demanda por 1.200 millones, que incluso es posible hasta que lo gane, aunque el Ejecutivo dice que es imposible que lo gane.
nunca debimos llegar a eso. En un verdadero acuerdo de colaboración eso se debió bloquear perfectamente, no se hizo, y darle todos estos beneficios a este grupo de empresas y empresarios, sin que te hayan dado el total de la información corroborada de lo que ellos supuestamente saben. O sea, darle todo el beneficio antes de que te den toda la información, eso es algo inaudito. Nunca ha pasado. No existe un precedente. Doctor, el fiscal Vela Barba, si no me equivoco, dijo en alguna oportunidad que ningún investigado, ningún acusado te va a aceptar firmar un convenio en el cual hay una cláusula que diga tú no puedes reclamar ante ninguna entidad internacional. Entonces, definitivamente no se podía incluir, dice Vela Barba, una cláusula como esa, ¿no?, en el acuerdo de colaboración eficaz. En este caso, no estamos ante un ciudadano común y corriente, una persona natural a la que tú le dices: oye, por cualquier reclamo que tú tengas contra el Estado, aquí comprométete a que no vas a reclamar por otros hechos. No estamos ante ese caso, estamos ante el caso en el que una empresa le dice a la Fiscalía, por si acaso, yo solo corrompí en 4 proyectos. Mira, solo corrompí en 4. Así que si yo luego planteo una demanda contra el Estado porque me bloqueó cierto proyecto, yo tengo la libertad para eso. Esto, en lugar de justificar la conducta de la empresa en demandarnos, esto lo que evidencia es que ese pacto, ese acuerdo de colaboración fue indebido, porque Odebrecht le mintió entonces a la Fiscalía, no solo corrompió en 4, tan es así que después, no por la propia iniciativa de Odebrecht, sino porque un grupo de periodistas informó de que había corrupción, pagos indebidos en el proyecto del gasoducto, recién Odebrecht dice sí, ahí también. Y mira, en el mismo caso el gasoducto te plantean una demanda. El equipo Lavajato decía, no, por si acaso sí estábamos enterados, solo que el acuerdo se tenía que firmar por 4 proyectos, nada más. Imagínate, en ese contexto de la firma y del impulso de este acuerdo de colaboración eficaz, ya existían informes en Fiscalía, desde el grupo de especial a la Fiscalía de Nación, en donde aquel fiscal encargado, que era el doctor Hamilton Castro, le informa a la Fiscalía de la Nación y le dice, por si acaso, Odebrecht aquí está negando todo acto de corrupción en el proyecto gasoducto. Y entonces su reconocimiento de pagos indebidos posterior, ¿qué cosa significa? Que mintió de un... Doctor, usted dice que ha sido un acuerdo indebido, ¿de acuerdo? Pero ¿esto fue adrede por parte también del procurador, ahora ex procurador Ramírez, y por parte del equipo especial Lavajato? ¿Fue adrede? ¿Sabían ellos que esto nos ponía en una situación muy delicada como país? Veamos el contexto. Desde inicios del 2017 empezaron estos acercamientos de la empresa hacia la Fiscalía para supuestamente llegar a una colaboración eficaz. 2017, inicios. Nuestra legislación no permitía acuerdos de Fiscalía con empresas, no lo permitía. ¿Cuándo recién lo permite? Mira, inicio de 2017, con el decreto de urgencia 3-2017 y posteriormente con la ley que modifica ese decreto de urgencia, que recién, siendo una ley que trataba el tema de aseguramiento de pagos, modifica el Código Procesal Penal, dice, por si acaso, marzo 2018, por si acaso, las empresas también pueden ser sujetas de colaboración, por si acaso, los cabecillas y directivos de las cúpulas también pueden ser sujetos de colaboración eficaz. La pregunta es entonces, quienes empezaron a negociar un acuerdo de colaboración con la empresa desde inicio de 2017, ¿sabían o no que a futuro se iba a cambiar la normativa para justamente este caso? La normativa, así como la normativa se cambió, se alteró, se adecuó a los proyectos millonarios en los casos de corrupción, de los grandes megaproyectos, ya en procesamiento contra Odebrecht logran modificar la normativa para favorecerlos tremendamente. Acuerdo. Segundo, el contenido de ese acuerdo, ¿qué importa? Importa que ya el Estado, que es el agraviado, no le va a cobrar el total de la dimensión del daño, que es de 1.200 millones, no le va a cobrar a Odebrecht los 1.200. En el acuerdo se dice, rompiéndose toda la regla de la legislación penal en materia de reparación civil, dice, el pago va a ser mancomunado, y el Código Penal, que dice, es solidario. ¿Qué significa eso? Que si un agraviado en un delito tiene a 3 sujetos que le han causado daño, el agraviado le puede cobrar a uno solo, todo, y punto, porque ese uno solo tiene dinero, los otros no.
En este caso se prohibió eso, dijo, no, no va a ser solidario, o sea, el Estado no solo le va a cobrar a Odebrecht, también el que le cobre los 600 nada más a Odebrecht, el resto a los demás procesados, que son los políticos o funcionarios. Mira la ventaja que se le da a Odebrecht, porque el Estado, si se quería luchar a favor del Estado, ¿quién tiene los capitales? ¿Quién tiene la maquinaria? ¿Quién tiene todos los materiales en el Perú? ¿No es Odebrecht? Los funcionarios no tienen ni siquiera carros o casas a su nombre. Por cómo habla, voy entendiendo entonces que usted comparte la idea de que esto pues favorece definitivamente a Odebrecht y que encima se hizo así, se configuró así desde un inicio. Entonces la pregunta que tengo a continuación es, ¿deberían ser removidos los fiscales Lavajato? ¿Deberían ser removidos? Bueno, ya Jorge Ramírez no está, pero sí alguien que más o menos continúa su legado, ¿no? Carrión. Antes de la remoción, lo primero que tendría que hacerse, y que en este contexto no se va a hacer, estoy seguro, sería abrir procedimientos disciplinarios por las conductas de los encargados de estas investigaciones. Un fiscal, no se ha visto antes en la historia, no puede refutar vía medios de comunicación a sus superiores. Un fiscal no puede, sin tener el dato a la mano, sin ser el encargado de una investigación, no puede imputar delitos a un fiscal supremo, sin que él tenga el caso. Un fiscal no puede sustentar casos en base a elucubraciones o presunciones antojadizas, porque llamaron y nosotros es suficiente con eso para desprestigiar a una persona. No, un fiscal no se puede comportar de esa manera. Un fiscal tiene que guardar mesura, tiene que guardar prudencia en relación a cómo transmite la información. Un fiscal no puede estar tomándole la declaración en Brasil a un presunto colaborador y pasarle la información a una periodista que está sacando directamente en su Twitter lo que en la hora exacta va diciendo el colaborador. Un fiscal no le puede dar a ciertos medios de comunicación los videos de los allanamientos, detenciones preventivas, y no puede ir con la prensa, entrar a la casa de un procesado. Pregunto, ¿estos datos son suficientes para iniciar procedimientos administrativos, sancionadores o no? Claro que sí, pero no hay ni uno solo. No hay. No se está haciendo. ¿Por qué? Porque la imagen pública de este grupo de funcionarios, ¿cuál es? Bravos, son los luchadores contra la corrupción. Son héroes, ¿no? Nadie los toca. Cualquiera que dice, hizo mal esto, hizo mal lo otro, es un corrupto o es un abogado de uno de los corruptos. Felizmente en mi caso eso no ocurre. No soy abogado de ningún procesado en el caso de Odebrecht, por si acaso. Y de hecho, se pasa, usted no está vinculado con nadie, digamos, de un partido de los cuales están siendo investigados, Aprista, Fuerza Popular, Solidaridad Nacional o algún otro. Para nada. Entonces, mira, creo que con esto hay datos objetivos suficientes para sustentar que lo primero que se tendría que hacer es abrir procedimientos disciplinarios respecto a esto. Y lo segundo, a consecuencia de esos procedimientos disciplinarios, claro, caben amonestaciones, suspensiones o exclusiones. Ahora, el Código Procesal Penal también regula una figura que es la figura de la exclusión del fiscal. ¿Cuándo se da la exclusión del fiscal? El artículo 62. Se da cuando el fiscal superior aprecia que el fiscal provincial no está cumpliendo debidamente con su función o está incurriendo en irregularidades. Pregunto, ¿un acuerdo de esta naturaleza no es una evidente irregularidad? ¿Actuaciones del Ministerio Público bajo estas circunstancias no son irregulares? Sí, pero ¿qué tenemos acá? Tenemos a un fiscal superior que juega conjuntamente con el provincial, que desarrollan su trabajo coordinado. Entonces no vamos a tener nunca a ese fiscal superior corrigiendo, excluyendo a ese fiscal provincial. Jamás. Por ende, digamos, la denuncia que hizo en su momento reciente de Tomás Gálvez, fiscal supremo, ¿no?, contra el equipo especial Lavajato, ¿usted cree que no va a prosperar? Igual que la de Amado Enco contra Jorge Ramírez. Seguramente van a quedar en el archivo. Pero, como te repito, y soy muy insistente en eso, porque la experiencia me permite sustentar ello, todo depende de los contextos. El contexto cambia y aparecen nuevas autoridades más objetivas que no se dejen llevar por la presión, o de pronto incluso la ola mediática cambia. Eso es algo que históricamente ha ocurrido. En un momento toda la ola es a favor de Toledo, pero luego todo se pone en contra cuando hay datos que efectivamente son indefendibles. Lo mismo va a ocurrir acá. Esa ola que hoy levanta a este grupo de funcionarios, mañana van a ser los primeros en sacar cuerpo y en criticar. Muy bien. Ya que hablábamos justamente de cómo se está orientando el apoyo, ¿no?, hacia ciertos sectores temporalmente, de ahí se vuelven en contra, ¿no? El Ministerio Público no pone la atención sobre ciertos políticos, líderes políticos, expresidentes, exalcaldes, ¿no? Y es muy duro, pero no pone, digamos, la lupa contra
el gobernante de turno, Martín Vizcarra. Hay algunas sospechas, hay algunos procesos en Moquegua que no se están llevando adelante, ¿no?, en la Fiscalía, y la pregunta es, ¿por qué?, en primer lugar, y en segundo lugar, si usted considera que Ana Revilla, Juan Carlos Liu deberían ser citados en el equipo Lava Jato para, no sé, rendir cuentas, porque mal que bien han tenido su vínculo con Odebrecht y eso se ha demostrado en la prensa, ¿no? Respecto a las actuaciones de los fiscales en relación al gobierno de turno, hay datos muy interesantes que objetivamente vinculan sí o sí al mismo presidente Martín Vizcarra en diversos hechos. Uno de ellos, el financiamiento de la campaña del propio PPK, uno de ellos. Segundo, que en algún momento su empresa ha estado vinculada justamente a estas contrataciones. Otro de ellos, el tema de su intervención en el impulso del proyecto del aeropuerto de Chinchero. O sea, hay datos que inevitablemente en algún momento lo van a vincular, sí, y yo lo que estoy seguro es que terminado su mandato, Vizcarra va a correr la misma suerte que los demás expresidentes. La misma suerte, yo de eso estoy completamente seguro. Por eso la desesperación por la pugna de poder y por atacar ciertos adversarios políticos y apoyar esta suerte de fijación del grupo de fiscales en relación a cierto sector de políticos o exfuncionarios. Por ahí va mi explicación, que ya se verá a futuro cómo resulta, si es cierto o no mi tesis. Lo otro, los ministros Liu, Revilla, que participaron en esta secuencia irregular de entrevistas con el ex procurador Ramírez, tanto en el equipo Lava Jato no lo creo, pero sí tienen que ser investigados aparte. Me extraña que la Fiscalía de Oficio no haya abierto una investigación por esas reuniones. ¿Por qué? Explico. El procurador Ramírez supuestamente lleva una propuesta de Odebrecht al ministro de Energía y Minas, señor Luis, respecto a un interés de la empresa de contar con más plazos para determinar el tema de la demanda. Y le pide a la ministra de Justicia que le haga el contacto para la reunión. Se reúnen con el ministro y este lo deriva a la ministra de Economía. Toda esa secuencia es una secuencia absolutamente irregular. No obedece a ninguna actuación propia de un procurador ni de los ministros de turno. ¿Por qué? Desde junio del 2017 ya hay una ley que creó una comisión especial de solución de controversias internacionales, que implica que esa comisión, integrada por varios representantes del Poder Ejecutivo, esa comisión se encarga de trato directo, esta fase de negociación previa, fase de conciliación y fase arbitral. Entonces, ¿qué debió hacer el procurador Ramírez? No debió ser un emisario de Odebrecht, tomar el sobre, llevárselo a Vela y luego irse con los ministros. No, lo que debió hacer fue colocar esto formalmente a disposición de esta comisión para que se siguieran los canales legales pertinentes. O sea, en toda esta secuencia irregular, la única que tuvo cierto tino en su decisión de negar esta secuencia de reuniones fue la ministra de Economía, la que le dijo a Ramírez, no señor, por acá no, usted tiene que comunicarse con el presidente de esta comisión. Entonces, ¿todo esto qué cosa es? Pensando de mala fe, pensando como bajo criterios de sospecha que le corresponden no a nosotros, sino al Ministerio Público. El Ministerio Público, ¿qué es lo mínimo que tendría que apreciar acá? Presunta comisión del delito de patrocinio ilegal. Aquel funcionario que indebidamente tramita, lleva, gestiona un interés privado ante la administración pública. Esa era mi siguiente pregunta, ¿no? O sea, ¿se les puede investigar por algún delito? Usted dice que patrocinio ilegal. Lo mínimo. ¿Y encubrimiento no? Podría ser hasta encubrimiento, pero ¿quién debe desarrollar esa labor? El Ministerio Público. En no lo va a hacer. ¿No lo va a hacer? Difícil. Caramba. Bueno, Amado Benco, ¿no?, dijo hace unos meses, ¿no? Todo aquel que critica el acuerdo con Odebrecht se le tilda de obstruccionista. Hemos hablado de eso al inicio, ¿no? Ahora que ha terminado la gestión de Ramírez, ¿cómo lo evalúa? ¿Cómo evalúa lo que ha sido su paso? Porque de alguna manera usted está en la Procuraduría, él estaba ahora, no creo que hayan trabajado en algún momento juntos, pero ¿cómo evalúa su gestión, no? El doctor Ramírez, bueno, personalmente un desconocido en el ámbito del derecho penal, en el ámbito de la defensa jurídica del Estado, en el ámbito de la academia, o sea, no, o sea, nadie lo tenía en el radar en el momento en que fue designado procurador, y creo que a consecuencia de las graves irregularidades en el acuerdo, la inviabilidad de ese acuerdo, lo perjudicial de ese acuerdo para el Estado, la forma en la que termina yéndose
representante en su momento del Estado, evidencian pues que fue una nefasta actuación la que tuvo en defensa de los intereses estatales. Y ahora que ha asumido Carrión, ¿usted confía que ella pueda tomar un rumbo distinto? No, ¿verdad? Creo que va a continuar el legado. No, la línea, entiendo, está impuesta por el Ejecutivo, ¿no? O sea, crear una Procuraduría General, entre comillas, que tenga la exclusividad de accionar contra altísimos funcionarios, al contrario, en lugar de seguridad a uno lo que le genera sospecha. Además, siendo la Procuraduría, bueno, el cargo de procurador, un cargo de confianza, ¿no? O sea, uno entra y al día siguiente puede no estar. Por eso, digamos, aquel procurador que sea designado como tal, entra y no va a querer mucho, digamos, no va a querer enemistarse con el Ejecutivo, va a querer hacer lo que les digan, ¿no? Finalmente depende del Ejecutivo. Y justamente por eso es que muchas veces cada cierto tiempo vuelve, ¿no?, a la crítica pública el tema de la Procuraduría Autónoma, ¿no? Tuvo su debate en varios momentos, y cómo podemos lograr realmente una Procuraduría Autónoma, porque hay quienes dicen que no se puede, ¿no?, porque tiene que velar por los derechos, por los intereses del Estado, pero que el procurador que se da cuenta que el Estado está haciendo mal, lo van a remover, pues. Entonces no hay autonomía, no hay un trabajo eficaz y real. Claro, para un procurador digitado es muy difícil denunciar o impulsar los procesos o reclamos judiciales contra los funcionarios de turno o contra el funcionario que lo ha puesto en el cargo. Y es lo más fácil atacar a los adversarios políticos o gestiones anteriores. Por tanto, lo que como Estado requerimos es una Procuraduría Autónoma. ¿Y eso es viable? Sí, claro que sí es viable. O sea, es perfectamente posible crear una Procuraduría que sea una especie de órgano autónomo, como lo es el Consejo Nacional de Magistratura, el Tribunal Constitucional, son autónomos. Ahora, la forma de elección, eso es parte de un debate que se podría dar, pero lo que no debemos de mantener, lo que no debe permanecer es que el procurador lo designe el Ejecutivo. Por cómo se han develado todas estas reuniones que han habido, ¿usted cree que puede haber por ahí alguna reunión que todavía está oculta, que no se ha podido filtrar a la prensa, que demuestre negociaciones pues aún más delictivas? No sé si cabe el término, ¿no? Usted habla acerca de que puede configurarse patrocinio ilegal, encubrimiento quizás, pero digamos, nosotros nos hemos enterado de una reunión, pero ¿cuántas habrán desarrollado? Y de repente, ¿qué ministro habrá participado en alguna reunión con Odebrecht? Claro, sí, por eso el tema de la transparencia es importantísimo. O sea, en algún momento, fuera de las diligencias oficiales que han habido, los fiscales han tenido reuniones secretas con estos empresarios, el procurador ha llevado algún tipo de encargo, como si fuera haciendo la vez de un emisario de la empresa. O sea, eso sí sería irregular, ¿no? Pero por eso es importante el tema de transparentar las cosas y tener a alguien que pueda fiscalizar la labor de estos funcionarios que tienen en sus manos no solo la libertad de ciertas personas a las que están procesando, sino también los intereses estatales y el real descubrimiento de la verdad. La verdad acá no es parcial, la verdad no puede ser parcial. La verdad que se le exige al colaborador es: dame la información que me permita corroborar los hechos tal como ocurrieron. No me des la información que a mí me conviene políticamente utilizar, que es lo que parece que está ocurriendo. Y a cambio te salvo económicamente. No, pues eso es renunciar a la verdad. La colaboración eficaz no importa, no significa jamás que el Ministerio Público renuncie a la verdad. Al contrario, lo que se exige de la colaboración es que el informante brinde datos que permitan llegar a la verdad completa, que parece que en este caso no se está haciendo. Era una de mis preguntas, ¿no? ¿Que usted cree que en algún momento podremos llegar a dilucidar toda la verdad? ¿O va a ser necesario que, como mencionaba hace un rato, no tenga que darse un giro, no tengamos que tocar fondo y recién ahí volver a comenzar, ¿no? Así como está el contexto, no. Así como está el contexto, vamos a tener a políticos, exfuncionarios procesados, algunos casos se caerán, algunos casos llegarán a condena, pero vamos a mantener viva a toda la mafia desde el sector privado. Ahora, hace rato también quería preguntarle, ¿no? Se me estaba escapando. Tenemos a Susana Villarán, Keiko Fujimori y Luis Castañeda en prisión preventiva, entre otros personajes. Los Humala también lo han estado. PPK, bueno, su situación es delicada también, ¿no? De los casos que usted ha visto, ¿usted cree que están ya
con un buen avance en las investigaciones, cree que realmente estos personajes que le menciono están bien implicados, bien embarrados en delitos, o hay falta todavía corroborar elementos probatorios, porque lo que vemos principalmente son declaraciones de colaboradores eficaces, ¿no? Sí, desde fuera lo que puedo apreciar por la información pública de estos casos, lo que se refleja en las audiencias, transmitidas por televisión y demás, lo que podemos apreciar es que algunos casos, bueno, casi todos, tienen algunos aspectos corroborados, pero otros no. Entonces, ejemplo, te pongo solo un ejemplo. En algunos casos está totalmente acreditado que efectivamente dinero proveniente de Odebrecht entró a una campaña política. Pero lo que no está probado es que... ¿Podríamos mencionar los casos concretos? Claro, que es el caso puntual de Keiko Fujimori. En el de Keiko se ingresó. Está totalmente, eso creo que suficientemente acreditado. Que ella haya tenido una participación directa. Lo que no está demostrado hasta el momento es que ella tenía conocimiento, no que ese dinero provenía de Odebrecht, sino que ese dinero provenía de actos delictivos de Odebrecht. Porque si es que eso no se logra probar, demostrar en un juicio, no tienes caso de lavado de activos. El delito de lavado de activos, y esto para que todos los televidentes, oyentes o lectores lo entiendan, implica sancionar a una persona que acepta ingresar a la economía nacional dinero que sabe, cuyo origen proviene de comisión de delitos. Eso en el caso de Keiko Fujimori no está acreditado. Y el mismo cuestionamiento en el caso de Humala. También, o sea, el hecho de que hayan usado pitufeo para ingresar el dinero, el hecho de que haya incluso hasta adulterado datos, falseado nombres, el hecho de que lo hayan recibido en efectivo o que no lo hayan declarado, eso no constituye por sí solo lavado de activos. Pero en el caso Humala, si está bien empapado con lo que se ha revelado ahora último, se habla del colaborador eficaz, de que José Paredes ingresaba el dinero incluso a Palacio de Gobierno, ¿no? Y que hay testigos que han visto a José Paredes ingresar, no se les ha visto con el dinero, pero que incluso se les ha visto a José Paredes ingresar y que le dan la indicación al encargado del cuaderno de visitas: no registra las visitas de José Paredes, ¿no? Y que hay, digamos, más testimonios que señalan de que habían constantes visitas de este personaje, ¿no? Ahí no hay que confundir lo que es colusión con lavado de activos. La colusión implica que el funcionario reciba dinero para beneficiar en una obra pública, en un contrato a la empresa, que es una cosa totalmente distinta. En el lavado, el político, el privado, el funcionario recibe dinero sabiendo que su origen es ilícito. Y eso es lo que en muchos de los casos constituye una debilidad en estos casos. Otra debilidad que veo en los casos es que la Fiscalía parte de la premisa de que los funcionarios buscaron a Odebrecht para ofrecerles sus beneficios, y no fue así. O sea, eso es una tesis que seguramente Odebrecht ha planteado, pero que no obedece a la verdad, si es que uno ve el panorama, el bosque completo de Odebrecht y su actuación a nivel internacional. En todos los países, Colombia, Venezuela, en todos los 12 países que han sido materia en donde se está investigando este caso, la dinámica de esta organización criminal, que es Odebrecht y las demás empresas, fue buscar a diversos presidentes de la República, altísimos funcionarios, para resultar beneficiados en procesos millonarios de contratación, a cambio de que se amolde la legislación a favor de ellos. ¿Quién buscó a quién? Entonces, acá en el Perú se está partiendo hay algunos políticos a los que les están imputando tráfico de influencias. Eso es un absurdo. Esos casos se van a caer porque simplemente no se van a poder probar. ¿En el caso de quién? En el caso de Alejandro Toledo, tráfico de influencias. En el caso de los cohechos planteados en otros procesos, en donde se plantea de que es el funcionario el que le pide dinero. No funciona, así no ha funcionado. Lamentablemente esas hipótesis erradas, basadas en medias verdades, terminan afectando el real descubrimiento de la verdad. Brevemente, ¿lo mismo piensa de los casos de Castañeda Locio y Susana Villarán? En el caso de Castañeda Locio entiendo que la imputación es por colusión. Por colusión. Ahí lo que hay que determinar es, al igual que en el caso de Villarán, hay que determinar si efectivamente la versión de los postulantes a colaboración puede ser acreditada. Creo que en el caso de Castañeda tenemos a un colaborador que ha sido un funcionario bastante cercano, que señala efectivamente que ha habido una suerte de pagos, pero eso no basta con que lo diga, se tiene que acreditar. ¿Pagos a través de qué? A través de personas, en efectivo, cuentas, en qué bancos y demás. La labor de la Fiscalía es esa, corroborar lo que se dice. No se le puede dar a ese postulante de colaboración hoy
un beneficio en tanto la información no sea corroborada. Lo tenemos claro. La pregunta es, ¿y por qué Odebrecht sí? ¿Por qué Odebrecht sí ya fue cerrada su colaboración con un fallo de la jueza que lo ha homologado, donde ya se le dio toda la exención, ya se le dio inmunidad, no pueden ser procesados por otro caso, sin que la información esté en poder de la autoridad aún? Estamos esperando información de los servidores, información de los codinomes y demás. En ninguna parte del universo se ha concedido un beneficio de colaboración a alguien que no te da primero la información corroborada. Además que el gran corruptor ha sido Odebrecht, ¿no? Digamos, no está en la base de la pirámide de que a quien hay que capturar, ¿no? O sea, más bien lo que se está haciendo es colocar a Odebrecht como si fuera un testigo, ¿no? Como si fuera un testigo más con el objetivo de capturar a individualidades. Pero Odebrecht está, digamos, resultando muy beneficiado, como lo comentábamos en un inicio, ¿no? O sea, si el objetivo de la colaboración eficaz es llegar a los peces gordos, pero ¿por qué a Odebrecht se le trata como si fuera un pececito recién nacido, no? Tenemos acá una estrategia muy bien hecha del sector empresarial que ha buscado una figura que es una aberración jurídica, que es esta de la información, la colaboración progresiva, que es un absurdo. O sea, yo te voy dando información poco a poco. No, lo que Odebrecht está haciendo es jugar con tiempos y está jugando a la coyuntura política. Depende de qué político se ve fuerte o no y lanza información que sin duda tiene y termina descabezando gobiernos, termina eliminando ministros, pero Odebrecht sigue con su juego y sus intereses. Ahora, ¿y realmente ha hablado Odebrecht? ¿O quienes están hablando son estos colaboradores eficaces que no eran funcionarios de Odebrecht, verdad? Porque, digamos, lo que tenemos es Barata que dice que tenía una relación fría con Keiko, que con PPK tal, pero no vemos a un Barata que te diga, sí, esto, acá están las pruebas y todo eso. No, son declaraciones. Igual con los colaboradores eficaces. No vemos una real colaboración, no vemos una real entrega de información que además es a cuentagotas, ¿no? La idea del colaborador, del postulante a colaborador eficaz, es que sea un tipo de fuente exclusiva de información. Es decir, solo él pudo ver una reunión, solo él sabe en qué banco, en qué cuenta está el dinero, solo él se acuerda de las fechas en las que ocurrieron, solo él tiene la documentación, solo él tiene el servidor a su disposición. En el caso de Odebrecht eso no funciona así. En el caso de Odebrecht, el Perú, en relación a la información de los servidores, el Perú a través de cooperación tuvo la oportunidad de obtener esa información. Pero los abogados de Odebrecht fueron e impidieron que esa información se lograra por los canales adecuados de cooperación internacional. ¿Para qué? Para impulsar el acuerdo. En el caso de los colaboradores ajenos a Barata y a Odebrecht, lo que tenemos son gente... Perdón, una precisión ahí. Respecto a eso que acaba de mencionar, ¿no? Que Odebrecht ha paralizado este apoyo para obtener, descifrar toda la información de los servidores. ¿Pudo haber hecho algo el Estado peruano? ¿Pudo haber impuesto algún recurso para haber apelado o algo así? Sin duda, con la justicia suiza, que es en específico en este caso, Perú tiene una larga data de los años 90, de los años 2000, perdón, a consecuencia de justamente la lucha contra el montesinismo. Desde ahí, de colaboración con Suiza, que empezó a brindar información respecto a cuentas en bancos y demás. Inclusive hay un instituto, el Instituto de Basilea, que permite un nivel de colaboración directa entre la justicia suiza y la peruana. Es decir, ¿habían canales adecuados para lograr esa información? Por supuesto que sí. ¿Había que insistir con ello? Por supuesto que sí. Cuando el Estado peruano renuncia a ello, ¿es para qué? Para viabilizar el acuerdo con Odebrecht. Ya. Adicionalmente a ello, lo que tenemos en este caso es que la información que empiezan a brindar estas otras personas ajenas a Odebrecht, que han sido exfuncionarios, ex colaboradores de partidos políticos y demás, lo mínimo que se espera es que sea corroborada. O sea, el colaborador no es aquel que le dice al fiscal, tú estás en lo cierto, todo lo que tú dices es correcto, quiero ser colaborador. No, el colaborador es aquel que le dice fiscal, tú no conoces, no sabes este dato, tú no tienes en tu radar a esta otra persona, tú no sabes que hay otra cuenta, hay este inmueble. Ese es el colaborador. En los casos que tenemos hay que tener mucho cuidado de no tener simples repetidores. Repetidores que dicen, no, si el fiscal tiene razón. No, ese no es un colaborador. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Peor aún, cuando la gente que aparece lo hace para salvar su libertad. Ese tampoco es un colaborador. Ese es alguien que está hablando porque tiene miedo a ir 36 meses a prisión.
Y eso incluso luego puede ser anulado, porque la colaboración tiene que ser espontánea. No puede ser una colaboración supeditada a la amenaza de irse preso o de que su familia se vaya presa. Hay personas que han salido de la prisión preventiva, ¿no? Y ¿qué opinión se le viene a la mente cuando le menciono el nombre de, por ejemplo, Martín Belaúnde del Ocio? Bueno, en el caso del señor Belaúnde del Ocio, si no me equivoco, él sale por vencimiento de plazo. Sí, o sea, en el caso de él sí le corresponde, porque me acuerdo que incluso desde 2014 se planteó su prisión preventiva. Que el caso no haya avanzado, y eso es culpa de las autoridades judiciales, ¿no? Porque ese caso ya tendría que estar con sentencia, pero creo que está recién en fase juicio oral. Bueno, es un tema de tiempos. Y el otro, el señor Nava. Bueno, ese es un tema muy delicado, porque recién surge cierta información contra un líder político, en específico el señor Alan García, una vez que ya está muerto, cuando ya no puede contradecir lo que dice la otra persona, el supuesto colaborador, que supuestamente era de su entera confianza, cuando no puede desmentir lo que dice este supuesto colaborador, y cuando esa declaración de este supuesto colaborador se basa en su mera palabra. O sea, ¿habían testigos? No. ¿Hay cómo probar las loncheras, la entrega y demás? ¿Cómo lo probamos? ¿Hay videos, hay documentos, hay una filmación, una grabación? Nada, es solo su versión. Si un fiscal utiliza solo la versión de este colaborador para sustentar prisiones preventivas o procesamientos, realmente estamos en un caso de una arbitrariedad ajena al procedimiento de colaboración eficaz. Para ir ya acabando también, ¿no? Quería hacer una pregunta bien simple, bien como para damis, ¿no? Si tuviera que ordenar en orden de madurez de investigación los casos que conocemos, ¿por quién empezaría diciendo que es el caso más maduro? ¿Por quién seguiría? Es difícil porque yo no tengo la data y cada caso es muy complejo. O sea, aquí no es solo el caso contra Toledo, el caso contra Humala, hay una serie de funcionarios que también están involucrados. O sea, Toledo en el caso de Interoceánica no actuó solo. O sea, hay todo un conjunto de operadores, de funcionarios que tienen... Pero ¿hay manera de ordenarlos o prefiere no hacerlo? Es muy difícil, porque sin la data no podemos decir este caso está más sólido que el otro. Es muy complicado. Muy bien. El caso de García Sayán, ¿debería ser investigado? ¿El exministro de Justicia, Diego García Sayán? Más que investigado, creo yo, separado. O sea, en realidad, en su contexto, él no ha estado vinculado a ningún proceso de contratación a favor de otro ni nada. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que una persona que ha estado vinculado a esta organización criminal empresarial no puede ser un consejero en el Consejo de Justicia, en la Junta Nacional de Justicia. Pero, a ver, vamos, ha prestado consultorías, ha prestado servicios, ¿no? Asesoría en materia penal, qué sé yo, y ha estado encima por bastante tiempo. ¿No ve algo sospechoso, algún delito por el que se le pueda iniciar una investigación preliminar? Mientras las asesorías que él ha prestado no sean materia hoy de los procesamientos de presunta corrupción o lavado de activos, no hay ninguna razón. Lo decía también por el hecho de que se acuerda que hace como un año se revelaron los nombres de los periodistas que habían dado consultorías a Odebrecht y fue un escándalo y la gente pedía prisión preventiva. Sin embargo, ahora con Diego García Sayán, pues totalmente mudos. Lo que pasa es que el caso de los periodistas era diferente porque se alegaba que ellos habían recibido dinero a cambio del servicio de imagen, de opinión en medios de comunicación, en sus propios medios, y que ello habría sido parte de todo el juego de la organización criminal. Esa era más o menos la hipótesis. En el caso de García Sayán, en realidad no le veo mayor, hasta el momento no le veo mayores datos que lo vinculen a la comisión de un delito, pero sí le restan mucho de su capacidad moral y de la integridad que requiere un consejero para la Junta. ¿Cree que más adelante se pueda develar un codinome de García Sayán? Difícil suponerlo. Muy bien. Bueno, ya me dijo que debería ser lo ideal. En realidad sería una falta ética, más que un tema delictivo, sería algo ético, ¿no? Lo de García Sayán. Un cuestionamiento ético que generaría su separación del cargo de consejero o asesor. De acuerdo. Vamos acabando con el tema Humala, preguntas breves, ¿no? El caso está muy avanzado, se hizo además desde varios frentes, ¿no? Con lo que además ha destapado hoy día, con lo de Nadine Heredia, que ha sido incluida en la investigación preparatoria, ¿usted ve que esto está llegando ya a un ocaso en el tema de la expareja presidencial, como se le llamaba, ¿no? Yo creo que ahí todavía hay una
tremenda pelea que se va a tener que dar judicialmente, porque entra el caso a una fase de juicio oral, están pasando el control de la acusación, recién van a ir a juicio oral, y en juicio oral es donde se va a tener que determinar con las pruebas que se presenten en el juicio oral si efectivamente hay responsabilidad o no, y ese juicio oral va a demorar meses, o sea, hay todavía mucho por conocer en ese caso. Muy bien, Oyendo Mal habló hoy día acerca de una toda esta semana ha hablado, ¿no?, de una judicialización de la política. Suscribe ese tipo de palabras cuando vemos, o sea, partiendo de la idea de lo que usted comentaba, de que hay una forma indebida de manejar este acuerdo de colaboración, hay un favorecimiento a Odebrecht, ¿hay acaso una conducción, una orientación de parte de la Fiscalía, de parte del Ejecutivo quizás, para, digamos, tener en el banquillo a algunos y proteger a otros? Claro, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que la política, o yo lo llamaría la función pública, en un 99% se judicializa sí o sí. ¿Qué alcalde, qué gobernador, qué funcionario público no ha terminado su cargo o durante su gestión ha estado procesado? Sí o sí, o sea, eso es algo, es parte de la propia dinámica de la función pública, y todo funcionario público es consciente de eso. Si uno asume ser alcalde, sabe que te van a llover procesos. Asume ser fiscal, te van a llover quejas, y así. O sea, es parte de la función pública. Lo que sí debemos de cuestionar es que hayan decisiones del sector fiscal o del sector judicial más graves o más insistentes contra cierto sector, y no se toque o no se quiera ver otros, que es lo que estamos justamente comentando. Muy bien, para que no se me escape nada más, lo de Nadine Heredia, que ya lo sabemos, está incluido en la investigación preparatoria, pero es que además también se han conocido muchísimas irregularidades, ¿no? El tema del gasoducto del sur está de más que cantado que se incurrió en actos de corrupción en este caso, y podríamos verla, ¿no?, tras las rejas a Nadine Heredia Alarcón. Va a depender del desarrollo del juicio. ¿Por qué digo que va a depender del juicio? Porque en el juicio oral pueden ocurrir muchas cosas. Puede determinarse que la conducta es atípica, puede determinarse que no hay prueba suficiente, puede determinarse prueba prohibida. Entonces todo va a depender de cómo se maneje el juicio oral. Daniel Urresti se salvó pues también del tema Bustíos, ¿no?, de una manera milagrosa. Bien, muchísimas gracias, doctor Cristian Salas. Hemos estado con el procurador, no sé si estamos acá con la cámara, ¿no? Hemos estado en una entrevista bien extensa con el ex procurador anticorrupción, Cristian Salas, quien ha sido muy claro con sus ideas. Y usted sacará su opinión, sacará sus conclusiones. Los animo a leerlo siempre en www.expreso.com.pe, y seguiremos dando este tipo de entrevistas para que usted pueda evaluar bien lo que está ocurriendo en la política en nuestro país. Muchísimas gracias.